Debes haberte perdido, fueron las escalofriantes palabras que pronunció Mara, su voz mezclada con falsa preocupación cuando me encontré incapaz de entrar a mi propia casa. Mi llave estaba contra las nuevas cerraduras. Me quedé congelado en el porche, la incredulidad y la ira se gestaban dentro de mí mientras miraba. Ante la expresión engreída en el rostro. Mi suegra en el número 58, Mara todavía exudaba un aire de aristocracia y dinero viejo envuelto en ropa de diseñador y joyas que contrastaban marcadamente con mi estilo informal inspirado en la tienda de segunda mano. ¿Qué está pasando? Mara, pregunté luchando por mantener la voz. Incluso porque no puedo entrar a mi casa, oh cariño, creo. Estás confundida. Mara respondió sus palabras llenas de condescendencia. Esta es la casa de mi hijo Elliot ahora. ¿Por qué no corres a casa, a tu pequeño apartamento? Mis manos se cerraron en puños mientras luché contra el impulso de agarrar a Mara y entrar a la fuerza. Esta era la casa en la que había crecido y que padres me habían dejado cuando fallecieron el año pasado. Elliot y yo habíamos pasado los últimos 6 meses renovándola, infundiendo cada habitación con toques especiales que representaban nuestra visión compartida para nuestro futuro. Este era mi santuario, mi orgullo y alegría, y ahora Marlo estaba tratando de quitármelo todo. No juegues conmigo, dije bruscamente, sabes muy bien esta. Mi casa ahora, abre la puerta y déjame entrar. Mara suspiró teatralmente. Me temo que eso simplemente no es posible. Verás, Elliot me cedió la casa para que la guarde mientras él está fuera por negocios. No podemos permitir que indeseables irrumpan ahora. ¿Podemos? Se me hirvió la sangre ante sus palabras. Elliot, mi esposo de años, se encontraba actualmente en un largo viaje de trabajo en Japón. Siempre hablaba de que yo estaba solo, pero yo apreciaba mi independencia. No sabía que había hecho arreglos a mis espaldas y le había dado a su manipuladora madre control total en su ausencia. Tomé un profundo aliento, obligándome a mantener la calma. Elliot nunca cedería. Casa sin hablar conmigo primero. Estás mintiendo, Mara. Ella desafió, sus ojos marrones brillando. ¿Por qué no llamas a mi querido hijo y descubres que yo quería? Nada más que borrar esa mirada engreída del rostro de Mara, pero no le daría la satisfacción de verme desmoronarme. Llamaré a Elliot y aclararé todo este asunto. Respondí de uniforme, pero no te sientas demasiado cómodo en mi casa. No me quedaré mucho tiempo. Mara simplemente se rió entre dientes y agitó sus dedos en señal de despedida mientras bajaba las escaleras de la entrada. Me giré para verla desaparecer adentro, cerrando la puerta firmemente detrás de su rabia e incredulidad dentro de mí mientras estaba de pie. La acera. Mirando la casa en la que había derramado mi corazón, a Mara siempre le había molestado mi educación común, creyendo que su precioso hijo arquitecto podía hacerlo mejor que un diseñador gráfico independiente, pero nunca imaginé que su esnobismo y desdén se manifestarían en algo tan cruel. Que revisé mis contactos hasta que encontré a Elliot. Número, respondió al tercer timbre, su voz alegre como un bálsamo para mi alma. Rápidamente le expliqué lo que había pasado con Mara. Un silencio pesado seguido solo roto por el profundo suspiro de Elliot. Karin, hay algo que tengo que decirte. No puedo. Creo que me harías esto, dije con voz temblorosa mientras caminaba por los pequeños de mi apartamento estudio en la videollamada. Elliot me miró impotente. Lo siento mucho, Karin. Nunca quise que sucediera de esta manera. Mi madre emboscó. Yo con el papeleo justo cuando me iba al aeropuerto. Ella afirmó que era solo una medida temporal para emergencias. No me di cuenta de que tenía otros planes. Me pasé los dedos. El cabello con frustración. Tu madre siempre me ha odiado. ¿Cómo puedes pensar? Darle control sobre mi casa fue una buena idea. Tienes razón, lo arruiné. Elliot admitió que dejé que mi madre me manipulara y estás pagando el precio. Suspiré, mi ira se disipó. Conocía muy bien las formas caníbales de Mara. Ya está hecho. Tenemos que recuperar mi casa. Estaré en casa tan pronto como pueda, arreglaremos esto. Lo prometo, Elliot respondió. Nos despedimos y me hundí en mi colchón lleno de bultos, preguntándome cómo había pasado de renovar mi infancia.
De mi hogar a quedarme efectivamente sin hogar en un solo día. Durante los siguientes días me adapté a una rutina cada. Pasaba por la casa tocando fuerte a pesar de saber que Marlo no me dejaría entrar. Necesitaba que supiera que no iba a ninguna parte. Las tardes pasaba las noches en cafeterías usando su wifi para trabajar en proyectos de diseño independientes. Las tardes estaban reservadas para comida para llevar y estrategias para mis próximos movimientos con amiga Julia por teléfono. Había pasado casi una semana cuando regresé a la casa una mañana para encontrar el frente. Puerta inesperadamente un frasco. Entré cautelosamente sorprendido por los cambios drásticos que ya habían tenido lugar. La hermosa cerámica y las obras de arte que había exhibido con orgullo habían desaparecido reemplazadas por pinturas llamativas que reconocí de casa anterior de Mara. Mis acogedores muebles bohemios habían desaparecido cambiados por rígidas piezas antiguas que exudaba fría formalidad. Hola querida, espero que te guste lo que he hecho con el lugar. Donde la voz falsamente dulce de Mara sonó mientras entraba en la habitación. Me mordí la lengua para evitar gritarle. No te tomó mucho tiempo para cargo. En casa, dije con amargura. Bueno, ahora es mi casa. Mara respondió con sarcasmo. De todos modos. Mañana seré la anfitriona del té de la sociedad de damas aquí mañana. Supongo que puedes salir. Me quedé allí furiosa mientras ella parloteaba sobre los planes para redecorar la cocina y quitar el jardín de flores. Lo había. Minuciosamente, estaba claro que ella tenía la intención de borrar cualquier rastro mío de esta casa, desde mis coloridos azulejos en el baño hasta el escondite secreto que Elliot y yo habíamos construido cuando éramos niños. Solo recuerda que esto no ha terminado, le dije a Mara mientras me iba. La dejé vislumbrar con el ceño fruncido antes que la puerta se cerrara de golpe detrás de mí mientras caminaba de regreso a mi auto. Respiré profundamente varias veces tratando de recuperar la compostura. Sabía que el plan de Mara apenas estaba comenzando y que tendría que ser estratégico y resistente para sobrevivir a esto. Batalla, pero cuando vi la casa de mi infancia por última. Hice una promesa. De una manera u otra, estaba recuperando lo que era mío. Las siguientes semanas fueron agonizantes. La presencia de Mara parecía infestar todos los aspectos de mi vida, sin importar cuánto lo intentara. Para evitarla, se apropió de la comida compartida semanal del vecindario, criticando mi receta común de ensalada de papa e insistiendo en servicio de catering de lujo. Cuando me ofrecí como voluntaria en el jardín comunitario, de repente estaba en todas partes chismorreando en voz alta sobre mi apariencia poco femenina en el supermercado. Un día la escuché contándole al cajero sobre la esposa buscadora de oro de Elliot que se casó con él por su dinero. Tuve que evitar tirar tarjeta de artículos sobre su cabello elegantemente peinado. La gota que colmó el vaso llegó cuando ella irrumpió en la gala anual de recaudación de fondos para el programa de arte juvenil que yo había ayudado a lanzar. Estaba socializando con los donantes cuando apareció Mara interrumpiendo cada conversación para cambiar el enfoque hacia ella misma. Tendrás que. El gusto excéntrico de mi nuera en la moda, le sonrió tontamente a un hombre de negocios con el que estaba hablando. Ojalá yo tuviera elegido a alguien un poco más refinado, pero nos las arreglamos. Apreté mi puño con fuerza alrededor de mi copa de champán para evitar que temblara. Las últimas semanas de ataques continuos de Mara habían llevado a mi punto de ruptura. No quería nada más que gritarle que dejara de arruinar mi vida, pero sabía que eso era exactamente lo que ella quería, un espectáculo público que me hacía parecer trastornado. Así que me disculpé silenciosamente de la conversación y salí respirando profundamente el aire fresco de la noche. Intenté llamar al de Elliot nuevamente, pero mi llamada fue directa al correo de voz con sus largas horas y sitio de trabajo remoto. Nuestra comunicación se había reducido a registros rápidos y videollamadas confusas. Nunca me había sentido más solo. Me escondí y volví adentro evitando a Mara por el resto de la noche. Cuando llegué a casa esa noche, di cuenta de que ella había intensificado su sabotaje. Un gran camión de mudanzas estaba estacionado afuera y dos hombres corpulentos estaban sacando mis muebles y pertenencias por la puerta principal. ¿Qué estás haciendo? Lloré corriendo solo para redecorar un poco. Querida Mara, gritó desde el porche sonriendo. Doné tus cosas viejas y horteras a caridad, no.
Preocupes, los nuevos artículos serán mucho más elegantes. Vi impotente como años de mis artículos coleccionados desaparecían en la camioneta. La colcha que mi abuela había cosido. La mesa retro que Elliot había renovado para mi cumpleaños. El sofá mullido cubierto de recuerdos. Pronto no quedó nada más que habitaciones vacías y el olor penetrante de pintura fresca. Entré. En mi pequeño apartamento, cualquier energía restante había sido agotada y reemplazada por una fría sensación de desesperanza. Había tratado de defenderme sutilmente contra Mara, pero en cada paso ella me había superado mientras estaba acostado en la cama. Esa noche la oscuridad arañó los bordes de mi mente, un solo pensamiento surgió como un destello de luz. No podía ganar jugando bien, era hora de ponernos duros. Mara quería una guerra, eso es exactamente lo que obtendría. A la mañana siguiente comencé a planear mi contraataque. Me senté mirando con incredulidad el documento legal en mis manos. Las palabras se confundían. Mara no solo había manipulado su camino hacia mi casa, sino que en realidad había hecho copropietaria a través de medios fraudulentos. De acuerdo con el papeleo que había presentado, testamento escrito a mano supuestamente dejado por mi difunto padre indicando que quería que Mara tuviera la custodia compartida de la casa, pero sabía sin lugar a dudas que era falso. Mi padre me había hecho el único beneficiario en su testamento, dejándome la casa y la pequeña herencia que Mara había tejido. Un elaborado plan para robar todo. Respiré profundamente tratando de calmar la ira que burbujeaba dentro de mí después de hablar con mi abogado. Ahora entendí el alcance total del engaño de Mara. Ella había estado planeando esto durante un tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Le había hecho el juego al no agregar mi propio nombre a los registros de propiedad una vez que lo heredé. Mara debe haber fabricado el testamento, sobornó a un funcionario y luego obligó a Elliot a firmar derechos temporales en su ausencia. Ella sabía que yo no tenía la documentación legal adecuada para defenderme o el dinero. Una batalla legal prolongada. Había pasado los últimos días acampado en mi auto cerca de la casa y solo salía para usar las duchas del gimnasio y comprar bocadillos. Estaba decidido a enfrentar a Mara cara a cara. Sobre su duplicidad. Cuando su Cadillac finalmente se detuvo en el camino de entrada, salté de mi auto y corrí. De que ella pudiera escapar adentro. Mira quién es Mara, se burló, vine a pedir dinero o simplemente a admirar mi nuevo y encantador paisajismo. Corte el act. Mara. Le espeté: sé lo que hiciste, falsificaste un testamento para poder robar mi casa. Agité el documento en su cara. Mara lo miró casualmente y luego encontró mí con una mirada gélida. No tengo idea de qué estás hablando, pero claramente el estrés se ha vuelto demasiado para ti. Ella habló lentamente, como si se dirigiera a un niño que hizo un berrinche suficiente. Grité finalmente, perdiendo la calma. Esa voluntad es falsa y lo sabes. Mi padre nunca te habría dejado nada. Eres un mentiroso y manipulador. Durante un largo momento estuvimos allí, con los ojos fijos, la verdad colgando desnuda entre nosotros. Luego los labios de Mara se curvaron en una sonrisa siniestra. Dulce e ingenua niña, incluso si lo que estás alegando es verdad, ¿realmente crees que puedes detenerme? Tengo todo el poder ahora, la ley, el dinero. Todo está de mi lado. Se acercó, su voz culta cayó hasta convertirse en un silbido venenoso. No perteneces aquí, ¿por qué no te arrastras de regreso a la cuneta de donde viniste? Retrocedí ante sus palabras. El dolor me hirió profundamente, pero la angustia inicial se transformó rápidamente en una determinación férrea. Había intentado manejar esto legal, éticamente, y había fallado. Ahora era el momento de una nueva estrategia, sin importar cuán extrema Mara pareciera sentir el cambio en mí por primera vez. Una sombra de incertidumbre me atravesó. Su cara le di una delgada sonrisa justo sobre una cosa. Mara, has tenido todo el poder hasta ahora, pero eso termina hoy. Me di vuelta y alejé dejándola parada en la acera. Tenía muchos planes que hacer y nada que perder. Había llegado el momento de la guerra durante las siguientes semanas. Me consumí reuniendo pruebas contra Mara. Sabía que necesitaba pruebas contundentes de su engaño si tenía alguna esperanza de reclamar mi casa legalmente. Comencé con el testamento falso trabajando con un amigo.
Para analizamos el documento descubrimos anomalías. El tipo de papel equivocado, una fuente que no existía cuando mi padre estaba vivo, fue suficiente para generar serias dudas sobre su autenticidad. Luego me acerqué al antiguo socio comercial de mi padre, alguien a quien sabía que Mara había estado coqueteando hasta que durante años, después de un poco persuasión, finalmente admitió que ella le había pedido que actuara como testigo y verificara el testamento. La pieza final encajó. También comencé a seguir a Mara documentando sus actividades y conversaciones. La mayoría de los días ella revoloteaba sin rumbo por la ciudad a bordo de una socialité buscando provocar drama, pero ella parecía tener una cita semanal. Despertó mi interés una visita a un edificio de apartamentos en ruinas en las afueras de la ciudad. Un martes nublado seguí el Cadillac de Mara hasta el lugar de familiar y la vi desaparecer dentro. Unos minutos más tarde emergió mirando preocupado, acompañado por un hombre achaparrado y de aspecto nervioso que reconocí como el secretario municipal. Después intercambiar palabras susurradas y pasaron sobre grueso, rápidamente se separaron. Mi mente se aceleró con posibilidades de chantaje, soborno. De cualquier manera, este hombre claramente conocía secretos que podrían amenazar el barniz pulido de Mara sobre él. En las siguientes semanas seguí siguiendo a Mara, recopilando un registro detallado de sus actividades y reuniones extrañas. Su máscara, aristocracia y superioridad moral se había caído, revelando engaño y corrupción. Quería que todo quedara expuesto. La pieza de la aleta encajó en su lugar cuando convencí al nervioso empleado de reunirse conmigo. Una noche, tomando unas copas, unas cuantas rondas más tarde, sus labios comenzaron a aflojarse y confesó cómo Mara le había pagado generosamente a lo de los años para perder convenientemente ciertos registros y acelerar documentos cuestionables. Armado con este arsenal de pruebas, solicité una audiencia de emergencia con el juez que supervisa mi casa. En la disputa, mi abogado y yo presentamos el rastro documental del fraude y el engaño que Mara había perpetrado para obtener el control. Después de revisarlas, el juez acordó congelar todas las acciones relacionadas con la propiedad de la propiedad hasta que se pudiera completar una investigación completa. Por primera vez en meses me sentí empoderada de nuevo. La ley me había fallado antes, pero ahora la justicia finalmente parecía estar a mi alcance. Mara debe haberse dado cuenta de que su plan se desmoronando. Se convirtió en un fantasma. Su habitual enjambre de actividad social cesó. No más trotes matutinos presumidos. Mi auto ya no entraba a restaurantes en voz alta. Hablé de sus planes de verano para las mejoras de mi hogar, pero su desaparición no me engañó. Sabía que este retiro temporal era solo la tranquilidad antes de una oportunidad para que ella elaborara estrategias para recuperar la ventaja. Bueno, ya no era más estratégico. Marlo quería en total guerra, le daría uno y esta vez solo uno de nosotros se alejaba victorioso. Llegó el día del enfrentamiento armado con mis pruebas. Caminé hasta la puerta principal de mi casa listo para enfrentar a Mara. Última vez antes de que pudiera. Toqué la puerta y se abrió abruptamente. Mara se quedó allí, con el ceño fruncido, claramente perturbada porque la había tomado con la guardia baja. ¿Qué quieres ahora? Ella espetó. Necesitamos hablar. Respondí con calma. ¿Puedo pasar? Mara vaciló antes de hacerse a un lado de mala gana. Crucé el umbral. Mis se arremolinaban. Mientras estaba en la casa que me habían robado, ya nada me parecía familiar. Mi decoración bohemia había sido reemplazada por un minimalismo antiguo e impersonal, pero debajo de los toques superficiales de Mara, el corazón y la esencia de la casa seguían siendo el flujo de las habitaciones que mi madre había diseñado. Y las tablas del piso que mi padre nunca había arreglado. Respiré hondo. Sé lo que hiciste, Mara. El testamento era falso. Sobornaste al empleado. No tienes derecho legal a mi casa. Mara se burló. No tienes pruebas de estas ridículas acusaciones. Me cansé mucho de tu acoso. Sostuve su mirada helada sin pestañear. En realidad, muchas pruebas, declaraciones juradas exponiendo tus mentiras, registros de tus tratos turbios. Sé lo suficiente como para destruir tu fachada de respetabilidad. La expresión desafiante de Mara vaciló ligeramente. Aproveché mi ventaja. Se acabó tu plan. Se detiene ahora. Desaloja mi casa inmediatamente o llevaré esta evidencia a la corte y me aseguraré de que enfrentes cargos.
Silencio descendió mientras Mara me miraba con cara de piedra por un momento. Pensé que en realidad podría reconocerlo y luego sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Crees, unos cuantos trozos de papel pueden asustarme? Construí un imperio mientras tú todavía te aferrabas a tus padres cordones de delantal. Nadie creerá las divagaciones delirantes de una madre mezquina. Detente. Ambos nos quedamos sorprendidos por la voz del recién llegado. Elliot estaba de pie en la maleta de la puerta en mano, su rostro grabado con dolor y decepción. El comportamiento sexy de Mara se derritió instantáneamente. Elliot, llegaste temprano a casa. Ella se apresuró a intentar un abrazo. Él levantó una mano. Escuché suficiente. Karin me dijo todo. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Check mintiendo. Mara chilló señalando un dedo. Bien, cuidado. A mi manera, soy la víctima aquí. Esta chica vengativa no ha hecho más que escupir mentiras crueles desde el día en que te casaste con ella. No más mentiras, tronó Elliot. Te puse excusas toda mi vida, pero no dejaré lastimes a mi familia. Más se movió para pararse a mi lado deslizando su mano en la mía. Mara lo miró boquiabierta con incredulidad. Cariño, por favor, sé razonable, imploró con la voz entrecortada. Ya dejé de ser razonable. Elliot respondió con cansancio. Esto termina hoy. Desocupa la casa de Karin ahora y nunca más nos molestes. Mara nos miró salvajemente entre nosotros, la locura clara en sus ojos. Por un momento pensé que podría arremeter físicamente en un último acto desesperado, pero la presencia estoica de Elliot la mantuvo contenida. Finalmente sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Sin decir otra palabra, empujó a nuestro lado y desapareció en la habitación de invitados. Minutos más tarde, con 2 maletas empacadas apresuradamente, Elliot mantuvo sus ojos fijos en el suelo mientras su madre se detenía junto a él esperando alguna muestra de afecto, perdón, cualquier cosa, pero él permaneció pedregoso y silencioso. El sonido de sus tacones se desvaneció mientras Mara se retiraba por la calle. Mientras caminaba, observé por la ventana. Su Cadillac se alejaba desapareciendo por la esquina, tal vez por última vez en las semanas posteriores al desalojo de Mara. Elliot y yo trabajamos sin parar para recuperar la casa. Empaquetamos sus muebles llamativos y los pusimos a la venta usando el dinero para restaurar la acogedora estética bohemia que había creado con amor. Elliot se sumergió la reparación del daño estructural con el que Mara se había casado mientras yo limpiaba cada rastro de su deseo de limpiar el hogar de su presencia venenosa. Recibimos llamadas y mensajes mordaces regulares de Mara, que ahora era viviendo en un motel económico en las afueras de la ciudad. Su vida de ocio se había visto permanentemente con su red de mentiras expuesta. Sus viejos contactos sociales la habían abandonado, incluso los abogados a los que acudió se negaron a representar a alguien con su reputación. Por primera vez en su vida privilegiada, casi sentí lástima al ver cuán bajo había caído la otrora intocable socialité, pero el aguijón de su crueldad y engaño todavía demasiado fresco. Tal vez deberíamos cambiar las cerraduras y los códigos de seguridad en caso de que se lo sugiriera a Elliot una noche después. Después de una serie de mensajes especialmente desagradables de Mara culpándonos por su caída, Elliot asintió con cansancio. Sí, probablemente no sea una mala idea, claramente se está volviendo más desquiciada. Estábamos tomando café la mañana siguiente cuando escuchamos los golpes en la puerta principal. Salté nerviosamente, pero Elliot le di un apretón tranquilizador a mi mano mientras nos dirigíamos al vestíbulo. Miré por la ventana lateral y gemí. Mara estaba de pie en el porche. El rímel le corría por las mejillas agarrando una carpeta abultada de papeles. Su puño golpeó puertas sin descanso. La abrí y noté a Mara. Se balanceó levemente en sus poco prácticos tacones de aguja. ¿Qué quieres? Mara. Elliot preguntó con paciencia forzada. Quiero recuperar lo que me deben. Mara gritó. Esta es mi casa, también tengo un derecho legal. Ella agitó la carpeta violentamente hacia nosotros. Reprimí una risa amarga todavía aferrándome a mentiras. Mara que falsificó no funcionó antes, no funcionará ahora. Los ojos inyectados en sangre de Mara se entrecerraron. No, esto no tiene nada que ver con el testamento. Me refiero a mi reclamo como cofirmante de la hipoteca de esta propiedad. Ella mostró una mirada engreída. Sonríe mientras Elliot y yo intercambiamos miradas de asombro en todo drama que habíamos pasado por alto este detalle financiero crucial. Sintiendo nuestra comprensión, Mara se rió. En realidad no pensaste que entregaría mi principal influencia, tan tontamente lo hiciste. Mientras esté atado a esa hipoteca tengo un camino de regreso.
Así que sugiero que no es necesario, la hipoteca ha sido cancelada. Las tranquilas palabras de Elliot cortaron tono de Mara. Su rostro se relajó. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó. Liquidé mi herencia y pagué toda la hipoteca en 2 días. Elliot explicó cruzando los brazos. Ya no tienes derecho aquí. Mara lo miró fijamente con incredulidad mientras la carpeta de papeles se le escapaba de las manos dispersándose por el porche. Se acabó, madre. Dijo con firmeza. Ahora por favor vete antes de que tenga que llamar a la policía por una vez. Mara no tenía una respuesta venenosa, no había más planes que usar. Ella retrocedió silenciosamente, tambaleándose sobre sus talones mientras la retiraban a su desgastado auto. Elliot deslizó su brazo alrededor de mí mientras la veíamos irse. Apoyé en su hombro sintiendo la luz del sol bañándonos. Todo con esperanza, claridad. Tal vez esta guerra prolongada finalmente estaba llegando a su fin y emergiendo de los escombros. Elliot y yo de alguna manera nos habíamos encontrado nuevamente. Las semanas después de la derrota final de Mara pasaron en un borrón. Elliot y yo nos lanzamos restaurar la normalidad llenando las habitaciones con amor y luz una vez más. Desempaquetamos mi arte excéntrico y mis hallazgos antiguos de Story y los ordenamos junto con los dibujos arquitectónicos y las fotografías de Elliot. La casa poco a poco comenzó a sentirse como nuestra nueva mente. Los trabajadores ayudaron a reparar el daño estructural y el sabotaje dosmático. Mara había causado en sus entusiastas renovaciones. Elliot rediseñó partes del espacio para que sean más accesibles para los futuros hijos que esperamos tener. Mientras tanto volví a continuar con mi trabajo de diseño gráfico independiente y establecí un pequeño estudio en casa. Fue curativo volver a nutrir mi propia pasión en unos pocos meses. Había construido una sólida lista de clientes y convertí mi trabajo en un próspero negocio en línea. Elliot y yo también nos concentramos en fortalecer los vínculos que Mara había tensado organizando comidas compartidas con vecinos generosos que perdonaron mi ausencia. Teniendo largas conversaciones con amigos para aclarar sus chismes maliciosos. Para nuestro alivio, recibimos noticias que Mara planeaba mudarse a estado permanentemente, queriendo un nuevo comienzo muy alejado de su arruinada reputación. Aquí cambiamos las cerraduras por última vez por si acaso. En una soleada tarde de sábado finalmente declaramos la casa restaurada. Para celebrar organizamos una elaborada barbacoa en el patio trasero con luces parpadeantes. Estaban colgados entre los árboles. La música llenaba el aire y las se llevaban con la brisa. Era un nuevo comienzo para todos. Entre las festividades Elliot sorprendió al caer de rodillas entregándome el anillo de su difunta abuela engastado en una nueva banda. Sé que hemos estado a través de tantas dificultades ya como pareja casada. Él comenzó emocionalmente, pero quería darles esto como símbolo de un nuevo comienzo. Que renovarán nuestros votos conmigo a través de lágrimas de alegría. Dije que sí, abrazando fuertemente a mi esposo. La gente a nuestro alrededor irrumpió. Aplausos y aplausos. Sentimos como si todo el quebrantamiento realmente hubiera quedado atrás. En una tarde fresca, unas semanas más tarde celebramos una ceremonia íntima junto al lago mientras el sol se ponía detrás de los árboles, rodeados de amigos y vecinos cercanos. Después de todo, nos comprometimos nuevamente el uno con el otro. Había soportado las luchas del año pasado, nos había puesto a prueba en todas las formas posibles, pero finalmente el trauma compartido había vuelto a forjar un vínculo inquebrantable entre Elliot y yo. Más tarde esa noche, mi cabeza con satisfacción en el pecho de mi esposo mientras nos balanceábamos juntos bajo las luces parpadeantes. Sobre nuestra espalda. Pat, no importa lo que intentara, tu madre nunca podría destruir esto. Elliot dijo suavemente, acercándome más. Le sonreí. Nuestro amor siempre fue más fuerte que su odio. Él se inclinó y me besó tiernamente. La adoración. Sus ojos lavó cualquier resto. Sombras del pasado mientras girábamos lentamente en la pista de baile. El brillo de nuestra casa nos envolvió en calidez. La casa ya no era solo ladrillo y madera, ahora encarnaba nuestra resiliencia. Con la mano de Elliot agarrando firmemente la mía, sabía que tenía la fuerza para resistir cualquier cosa. Victoriosos.